Eran las 8:30 de la mañana de un martes cualquiera. Yo estaba sentada en la cocina, como cada día desde hace 30 años, con mi mate en la mano y un par de medialunas del almacén de la esquina. El mate ya estaba en su segundo cuenco, ese momento donde la hierba aún tiene temperatura, pero ya empieza a perder dulzura. Afuera, el cielo de San Isidro se veía gris, ese gris típico de abril cuando el invierno está anunciándose, pero todavía no llega del todo. Se escuchaban los colectivos pasando por la avenida, los primeros claxons del día, el ladrido del perro del vecino que siempre ladra a la misma hora. Sofía entró a la cocina en ese momento. No dijo buenos días. Llevo 67 años en esta tierra y he aprendido a leer a las personas por cómo cierran una puerta. Mi madre lo hacía así cuando se enojaba y mis hermanas igual. El cuerpo habla antes que la boca. Sofía no cerró la puerta con violencia. La cerró así, firme, como quien marca territorio. Se movía por la cocina con esa energía que ella tiene, esa que no es de alegría, sino de irritación contenida. «¿Vos sabés dónde metiste mis ollas?», preguntó, abriendo el armario donde siempre las ponemos. «En el mismo lugar, amor. Ahí están, como siempre». Lo que pasó después no fue un momento de rabia. Fue algo peor. Fue deliberado. Sofía se acercó a donde estaba yo, a la mesa, con mi mate en las manos, y me escupió, así, en el mate, no en la cara, aunque casi, en lo que estaba tomando. Por un segundo, el tiempo se detiene. Uno piensa que ha escuchado mal, que sus oídos están jugando una broma, que quizás esta es la escena de una película que está viendo, no algo que le pasa en su propia cocina. «Solo sos una carga», dijo, con la voz bajita, casi con ternura, si eso fuera posible. «Junta tus cosas y andate. Esta es nuestra casa». Sofía se fue. Salió de la cocina como si nada, como si acabara de comentar que iba a llover. Yo miré el mate, miré mis manos y sonreí, así, literal. Me sonreí a mí misma. Luego me levanté, lavé mi taza en la bacha, la puse boca abajo en el escurridor y me fui a mi habitación. Pero no quiero que piensen que fue un milagro lo que pasó después. No fue suerte. No fue el destino jugando a favor de una vieja pasada de moda. Fue paciencia. Fue espera. Fue matemática. Fue 35 años de trabajo, de construcción, de una vida que había levantado grano a grano, ladrillo a ladrillo. Déjame retroceder. Cuando Rodolfo y yo éramos jóvenes, no éramos de los que tenían mucho. Éramos de los que sabían arreglárselas. Mi padre trabajaba en una metalúrgica en Avellaneda. Mi madre cosía ropa para las familias del barrio, siempre inclinada sobre su máquina Singer, con los ojos cansados pero los movimientos seguros, sin una queja. Me enseñó sin palabras que la dignidad no se mide en lo que uno tiene, sino en la manera en que uno trabaja para tenerlo. Conocí a Rodolfo a los 23 años, en el baile de un club de barrio, en un sábado de primavera que olía a jazmines. Era plomero, manos marcadas por el trabajo, mirada tranquila, de los que piensan antes de hablar. Bailamos 2 tangos. Qué nombre serio para una persona que baila tan bien,
dijo. Así empezó todo. Nos casamos al año siguiente en la parroquia del barrio, con los testigos justos y un asado en el patio de mi madre. No hubo luna de miel. Hubo empanadas, vino casero y la sensación de que algo sólido y verdadero había comenzado. Trabajé 40 años en la escuela primaria número 17 de San Isidro. Rodolfo ahorraba con disciplina. Criamos a Martín. Construimos despacio, ladrillo a ladrillo, como él decía. Cuando compramos la casa, Rodolfo se quedó mirando los papeles con esa cara seria que ponía cuando algo le importaba de verdad. La casa tiene historia, decía. Las casas con historia duran. Se enfermó cuando Martín tenía 30 años. Nos vimos 4 años. Tiempo de decir cosas, de prepararnos. Pero cuando llegó el final, llegó igual y dejó un silencio en la casa que nunca se fue del todo. Dejó muchas cosas, entre ellas una póliza de vida importante. No éramos ricos, pero él tuvo el buen sentido de proteger a su familia. Rodolfo sabía que algo podría pasar, siempre lo supo. La vida da vueltas, decía, hay que estar listo. El dinero llegó cuando el mundo se me había caído encima. Casi 300,000 pesos en ese entonces, una cantidad que era seria. Podría haber hecho muchas cosas, podría haber viajado, podría haber guardado, podría haber invertido en la bolsa, como hacían algunas de mis amigas. Pero no, hice una sola cosa, compré esta casa. No sacamos hipoteca, no hicimos tratos complicados. Entré a un banco, pedí hablar con don Héctor, que era amigo de la familia desde hacía 20 años y conocía todo de propiedades, y juntos compramos esto, a nombre mío, completamente a mi nombre. Rodolfo estaba enfermo para entonces, muy enfermo, pero lo hizo de propósito. Aseguró que la casa fuera mía, para que vos tengas seguridad, dijo, para que cuando me vaya, vos tengas un lugar que de verdad sea tuyo. Lo recuerdo en la escribanía, en esa silla de madera, con sus papeles en las manos, mirándome con esos ojos que sabían que estaban diciendo adiós. Martín lo sabía. El día de la compra, Martín tenía 28 años. Yo le expliqué todo. Él asintió. Nunca habló de ello. Y Sofía nunca preguntó. Eso debería haber sido una advertencia. Los primeros 2 años fueron tranquilos. Sofía estaba contenta, o al menos eso parecía. Empezó a decorar, a mover cosas, a reorganizar. Me hablaba con esa voz melosa que tiene, que suena amable pero que siempre tiene un filo. Ay, Graciela, este sillón va aquí y no ahí. Mira cómo se ve mejor, mucho mejor. Vos no entendés de estas cosas. Yo le dejaba. Era su vida también, temporalmente. Pensé que sería así, un tiempo, que cuando tuvieran dinero se irían, que conseguirían su propia casa y seguirían adelante, que Sofía dejaría de verse como una intrusa con derecho a todos mis espacios. Pero los años pasaron. Martín no progresaba mucho en el trabajo. Seguía en la misma empresa de logística, con el mismo puesto, ganando lo mismo. Sofía no buscaba empleo, nunca lo hizo. Decía que estaba ocupada con la casa, con Instagram, con su energía espiritual. Y poco a poco, el temporalmente se volvió permanente. Lo temporal se convirtió en 5 años. 5 años se convirtió en para siempre, aunque nadie lo dijera en voz alta. Lo que empezó fue algo sutil, una cosa de nada. Sofía se sentaba en el escritorio de Rodolfo. Antes de eso, hubo otras cosas más pequeñas que fui dejando pasar porque pensé que eran normales.
que era el ajuste de vivir juntos, que era el tiempo que necesitaba cualquier convivencia para encontrar su ritmo. Por ejemplo, la primera vez que Sofía invitó amigas a comer, avisó el mismo día al mediodía. No fue mala intención, o al menos yo no lo interpreté así, pero esa noche terminé comprando algo en el almacén de apuro porque la heladera no tenía suficiente para 6 personas, y cuando llegaron las visitas, Sofía las recibió con esa naturalidad de quien organiza cenas en su propia casa desde siempre. Las hizo entrar, las sentó, les ofreció el vino que yo había llevado. Cuando les dije que la ensalada era mía, una de las chicas dijo, ¡qué rica! Y Sofía dijo, sí, hicimos todo entre las dos. Entre las dos, como si la diferencia entre cocinar y estar presente fuera intercambiable. No dije nada. Me levanté a buscar más pan. Otro ejemplo. Sofía tenía la costumbre de mover mis cosas. No las de Rodolfo todavía, eso vino después, sino las mías. Mi taza favorita, la que uso para el mate de la tarde, aparecía en otro estante. Mi almohadón de lectura, el que tengo desde hace 15 años y que es exactamente del grosor correcto, aparecía en el cuarto de invitados, porque combina mejor ahí. Mis libros de recetas, que tenían un lugar fijo en la repisa de la cocina, junto al azulejo de la Virgen, que era de la madre de Rodolfo, de repente estaban en la última alacena, detrás de los cereales. Cuando le pregunté a Sofía por qué los había movido, me dijo, necesitaba ese espacio para mis cosas de repostería. Los tuyos los puse en un lugar más accesible. Más accesible era un cajón que costaba agacharse para abrir. Yo miraba a Martín cuando estas cosas pasaban. A veces él estaba presente. A veces me devolvía la mirada con esa expresión de «por favor, no hagas un problema de esto». Así que no hacía un problema. Tomaba mi taza del estante nuevo. Iba a buscar mi almohadón al cuarto de invitados. Buscaba mis recetas en el cajón bajo y guardaba todo en algún lugar dentro de mí, sin nombrarlo. Ese escritorio que él usaba para sus papeles, donde guardaba sus libros de historia que tanto le gustaba leer, sus primeras ediciones de Sarmiento, sus cuadernos de notas. Un día lo encontré reorganizado. Las cosas de Rodolfo, sus libros, sus plumas, sus lentes viejos, todo movido hacia una esquina, arrinconado. Sofía había puesto ahí su computadora, su pequeño imperio digital, su espacio de fotos y redes. Necesitaba un lugar para mis cosas, dijo, sin disculparse realmente, como si fuera evidente, como si el escritorio hubiera estado esperándola. Yo no dije nada. ¿Para qué? Rodolfo estaba muerto. El escritorio no iba a hacerlo volver. Y Sofía necesitaba sentirse importante en algún lado. Eso lo veía. Necesitaba un espacio donde fuera ella, no la chica joven, sino la dueña. El problema es que ese espacio era mío. Esa casa era mía. Pero empezaba a no sentirse así. Luego vinieron otras cosas. Sofía empezó a hablar de nuestra casa en las comidas. Se ponía de pie cuando llegaban visitas y decía, «Bienvenidos a nuestro hogar», con esa voz que tiene, ese tono que parece que estuviera en una película de Susana Jiménez. Los vecinos empezaron a tratarla como la dueña de casa. Supongo que por la manera en que se movía, como si fuera suyo de verdad. La gente es así, cree lo que ve, y Sofía sabía cómo verse. Las fotos en Instagram,
Ay, las fotos. Sofía abrió hace poco una cuenta donde publica la vida de esta casa como si fuera un resumen de minuto de Dios. Nuestro hermoso desayuno en la cocina de ensueño, preparando asados en la casa de nuestros sueños, la familia reunida en nuestro comedor, nuestro. Yo aparecía cada tanto, de espaldas, sacando una bandeja, o en la esquina de una foto donde ella estaba sonriendo hacia la cámara. Lo que más me dolió, si soy honesta, fue hace poco menos de un año, cuando publicó una serie de fotos de la renovación de la cocina. Pero antes de eso hubo muchas otras cosas. El año anterior a la renovación, Sofía empezó una nueva etapa, la etapa de los comentarios sobre el futuro. Cuando nosotros finalmente tengamos este espacio solo para nosotros, cuando podamos reorganizar el cuarto de Graciela como sala de lectura, cuando llegue el momento de que cada uno viva en su lugar, los decía de pasada, sin mirarme directamente, como quien piensa en voz alta, como si yo no estuviera presente, como si estas frases fueran observaciones abstractas sobre el futuro y no la declaración de que me estaban contando los días. Una noche, Martín y ella creyeron que yo ya dormía. Eran las 11:30. Yo había ido a mi cuarto a leer, pero no había apagado la luz porque estaba en un capítulo importante. Escuché desde el pasillo, sin haberlo buscado, la voz de Sofía en la cocina. Martín, vos sabes que esto no puede ser para siempre, ¿no? Ella es tu madre y la queremos, pero tenemos derecho a tener un espacio propio. Tenemos derecho a vivir nuestra vida. Escuché el silencio de Martín. Luego escuché. Sí, lo sé. Solo eso. Sí, lo sé. Ni una defensa, ni una condición, ni un «pero papá construyó esa casa, Sofía». Solo sí, lo sé. Apagué la luz. Me quedé en la oscuridad mirando el techo. Pensé en Rodolfo, en lo que él habría dicho si hubiera escuchado eso. Pensé en cuántas veces, a lo largo de la vida, uno guarda cosas en el cuerpo en vez de en palabras, y en cómo esas cosas se van acumulando hasta que un día no entran más. Una renovación que ella hizo sin pedirme opinión. Sacó las alacenas antiguas que había puesto Rodolfo. Cambió el piso. Pintó todo de blanco y gris, que son los colores que están de moda. Y en la publicación escribió: transformamos esta cocina antigua en un espacio moderno y funcional. A veces hay que dejar ir el pasado para hacer lugar al futuro. Yo guardaba ahí mis cosas, mis libros de receta, mi lata vieja de hojalatería, donde metía las recetas de la madre de Rodolfo, esas que estaban escritas a mano en papeles ya amarillos. Recetas de bizcochos, de tartas, de guisos que hacía la abuela de Martín. Sofía las tiró. Directamente las tiró. Se lo vi cuando estaba buscando mi lata para hacer una de esas tartas y no la encontré. Le pregunté: «Ay, Graciela, esas cosas viejas no caben más aquí. Esto es un espacio de diseño ahora». La lata estaba herrumbrada, fea. La tiré a la basura hace una semana. Una semana. Una semana que no lo sabía. Una semana de buscar algo que ya no existía. Martín no supo. Yo no le conté. ¿Para qué?
Él estaba en el medio de dos mujeres que lo amaban de formas muy diferentes, y eso lo paralizaba. Era más fácil no saber que saber y tener que elegir. Hace poco menos de un año, Sofía organizó una fiesta de cumpleaños para su sobrina Luciana, la hija de su hermana. Un cumpleaños importante, los 15. Invitó a 35 personas a esta casa. Decoró cada rincón con flores, con globos, con esas cosas que hacen que todo se vea de revista. Puso música, hizo que fuera un evento. Lo hizo tan bien que parecía un catering profesional. Un día antes me lo comunicó. «Ah, mami», me dijo, porque así me llama cuando quiere que le obedezca. «Es una reunión de jóvenes, vos sabés, gente de nuestra edad. Vos también podés estar, claro, pero si te cansás temprano, capaz es mejor que durmas en tu habitación. Los jóvenes hacemos ruido, nos reímos mucho. No queremos que la fiesta te moleste». Entendí el mensaje. Era una invitación que no lo era. Era un pedido amable de que desapareciera, que me borrara, que no existiera en mi propia casa durante esa noche. No fui. Desde mi habitación escuché la música, las risas, la música cada vez más fuerte. Escuché a Sofía dirigiendo todo, como si fuera la dueña de una boate, como si fuera su propia casa. Hacia las 2 de la mañana, Martín subió a mi cuarto. «Mamá, ¿estás despierta?» «Sí, mi amor. ¿Está todo bien?» «Sí, solo quería que supieras que Sofía no quiso que vinieras porque pensó que te cansaba. Pero yo quería que estuvieras. Yo quería que vinieras a la fiesta». Mi hijo, mi pobre hijo, atrapada entre dos mujeres que lo aman, pero de maneras muy diferentes. Él no sabía cuál era la forma correcta, así que elegía no elegir. «Está bien, Martín, está bien, que disfrutes». Volvió abajo. La música continuó hasta las 4 de la mañana. Luego empezaron los comentarios más directos. Sofía hablaba de que Graciela interfiere en todo, de que yo reorganizaba sus cosas, de que me metía en sus decisiones. Ninguna de esas cosas era verdad. Lo único que hacía yo era vivir en la casa, hacer mi vida, preparar mis comidas, leer mis libros. Pero cuando Sofía decía algo a Martín, él la escuchaba. Él es así. Es un hombre que ama la paz, y eso lo hace débil. Vi cómo cambiaba su cara cuando ella hablaba. Vi cómo bajaba la mirada. Vi cómo desaparecía en su teléfono cuando yo quería hablarle de algo. Una noche intenté tener una conversación con él. «Martín, necesitamos hablar de algunas cosas». «Bueno, mamá, ¿qué pasó?» «Sofía y yo no estamos bien». Él se quedó mirando el teléfono, cambió de tema. «¿Viste el partido anoche? Fue increíble, mamá, completamente increíble». Se fue. Me quedé sola en la mesa de la cocina. Pasaron 5 años así. 5 años de sentir que la casa que compré, que pagué con el dinero de mi duelo, se estaba convirtiendo en un lugar donde yo era la intrusa, donde mi presencia era un problema a resolver, donde me pedían constantemente, con palabras dulces o directo, que me fuera. Hubo días buenos, hubo momentos en los que Sofía era amable, días en los que brindábamos juntas después de una cena, días en los que ella se interesaba en mis historias de la escuela. Pero esos días eran cada vez menos frecuentes, se volvían excepciones a la regla, extrañezas.
momentos que parecían regalos porque eran tan raros. La regla era que yo fuera incómoda, que ocupara espacio, que molestara sin querer, que fuera una carga. Invierno pasado, en agosto, Sofía hizo una serie de fotos mostrando la casa renovada. Las publicó en Instagram con la descripción "Nuestra hermosa casa" y un corazón. Varias fotos: la sala, el comedor, el patio, la cocina renovada donde faltaba mi lata. Yo estaba scrolleando mi celular cuando vi las notificaciones. Tu nuera te mencionó en una publicación. Abrí. Ahí estaba mi cocina. La cocina donde yo había hecho comidas durante 30 años. Ahora parecía de una revista. Estaba hermosa, sí, pero no era mía. Y aparentemente tampoco era donde yo vivía. Sofía vio que le había dado like. Bajó a la cocina. ¿Te gustó? Quedó muy moderno, ¿verdad? Quedó bonito, dije. Y era verdad, quedó bonito. Es lo mejor para la venta cuando llegue el momento, bromeó. Sonreí. En ese momento supe que ella estaba esperando este día. Que algún momento, ella sabía, yo me iría. Y que cuando me fuera, ella estaría lista. La casa estaría lista. Lista para la venta. Lista para otra gente que pudiera pagar lo que Sofía creía que merecía. Y luego llegó ese martes. Pero antes de hablar del martes, quiero decir algo. Ese momento no cayó del cielo. Vino después de meses de señales. Una conversación que escuché desde la cocina, donde Sofía le decía a Martín que necesitaban su espacio. Un tasador que ella contrató sin avisarme, que entró a mi cuarto sin llamar. Noches en las que me despertaba a las 3 de la madrugada y escuchaba la casa con la sensación de que ya no era del todo mía. Fue en esas noches cuando dejé de preguntarme ¿cuándo va a mejorar esto? Y empecé a preguntarme ¿qué voy a hacer cuando sea el momento? No sí. ¿Cuándo? No lloré cuando pasó. No me enojé tampoco, como quizás algunos habrían esperado. Lo que sentí fue algo más frío, más claro. Sentí que finalmente se había acabado el tiempo de ser paciente. Se había acabado el tiempo de sonreír y seguir adelante. Se había acabado el tiempo de esperar a que ella entendiera, a que Martín creciera, a que las cosas mejoraran solas. Después de lavarme las manos en la cocina, entré a mi habitación. Esta habitación que fue mía y de Rodolfo durante 40 años. Las paredes tienen ese color crema que él eligió. Las cortinas son las mismas. En la pared hay un espejo antiguo que era de mi madre. Tiene un poco de óxido en los bordes, pero sigue siendo hermoso. En el fondo del armario, detrás de mis suéteres de invierno, estaba la carpeta de cuero café. Vieja, gastada, pero resistente. Ahí adentro, en una bolsa de plástico para protegerla, estaba la escritura. El papel legal que decía que esta casa, cada ladrillo de ella, cada baldosa, cada metro cuadrado era mío. Graciela Elena Fontana, titular en regla, dueña por derecho. Saqué la carpeta, me senté en la cama y la abrí. Ahí estaban todos los papeles en orden, la firma original del escribano, el sello del registro, documentos que probaban que esto era verdad, que yo no era una carga, que yo era dueña, que este era mi lugar. Pensé en Rodolfo, pensé en mi madre, que se pasó la vida cocinando para hombres que no la apreciaban. Pensé en mi colega del colegio, Margarita,
que se quedó con un marido malo durante 40 años porque creía que el divorcio era pecado. Pensé en la vecina de la esquina que vivió con un marido que le pegaba y nunca se fue porque tenía miedo de quedarse sola. Pensé en todas las mujeres que dieron demasiado y recibieron muy poco. Creo que sonreí un poco, no de alegría, de reconocimiento. Siempre supe que ibas a necesitar esto. Escuché la voz de Rodolfo. Era su frase, que decía cuando yo guardaba algo importante, cuando archivaba documentos, cuando preparaba las cosas para el futuro. Él era así, visionario, tranquilo. Sabía que la vida da vueltas. Saqué el teléfono. Marqué el número de don Héctor. Hace más de 30 años que nos conocemos. Fue quien manejó la compra de esta casa cuando aún Rodolfo estaba con nosotros. Fue quien me ayudó a entender los papeles cuando llegó la póliza. Era alguien que entendía las cosas sin necesidad de explicaciones largas. Héctor, soy Graciela. ¿Tenés un momento? Claro, Graci, siempre tengo tiempo para vos. ¿Todo bien? Necesito vender la casa. Silencio al otro lado. Se escuchaban las sirenas de una ambulancia en la calle de Héctor. ¿Vender? La casa. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Porque ya no quiero seguir aquí. Porque tengo 67 años, Héctor. Porque merezco vivir en paz. Porque esta casa se convirtió en un lugar donde tengo que pedir permiso para existir. No le conté sobre Sofía. No fue necesario. Héctor había ido a visitar un par de veces en los últimos años. Había visto la forma en que Sofía se movía por la casa como si fuera suya. Había escuchado sus comentarios sobre nuestra casa. Había visto cómo me miraba, como si yo fuera una visita que se prolongaba demasiado. No era un hombre que no notara las cosas. ¿Estás segura? Nunca estuve tan segura de nada, Héctor. Nos pusimos de acuerdo en un precio, una cifra seria que reflejaba el valor de la propiedad en el mercado actual. Ni baja ni exagerada, justa, honrada. ¿A las 6 de la mañana? Pregunté. Perfectamente a las 6, dijo. Luego llamé a mi abogada, la doctora Melina, quien había manejado mis documentos durante años. Le conté que vendería la casa y que necesitaba asegurarme de que todo estuviera en orden legal. Está todo perfecto, Graciela, me confirmó. Vos sos la titular. Podés hacer lo que quieras con la propiedad. Colgué. Me quedé sentada en la cama, la carpeta en las manos. En ese momento, Sofía estaba en su clase de yoga. Eso es lo que hace los martes a las 11 de la mañana. Yoga con una profesora que enseña en Recoleta y cobra una fortuna. Yoga donde respiran, donde visualizan sus metas, donde la profesora les habla de abundancia y manifestación. Luego se toma un café con las amigas, en un lugar que sirve lates artesanales y toma fotos para Instagram. Eso es parte de su rutina. Yoga, café, fotos. Felicidad en cuotas. Esa noche llamé a mi hermana Estela. Ella vive en La Lucila, en un apartamento chiquito que es todo suyo. Nunca se casó. Siempre dijo que prefería su independencia. Ahora, mirando hacia atrás, creo que tuvo toda la razón. Graci, ¿pasó algo? Casi nunca llamás a esta hora. Vendo la casa, Estela. Un pequeño grito,
un grito de alegría genuina, sin adorno. ¿La vendés? ¿En serio? Ay, por fin, Gracie. Pensé que nunca ibas a animarte. Mañana ponen el cartel. Ay, gracias a Dios. Esa mujer no te merecía. Vos que tanto construiste, vos que tanto esperaste. Estela, no quiero hablar mal de ella. No es hablar mal, hermana, es decir la verdad. Nos quedamos en silencio. Ella en su apartamento en la Lucila, yo en esta habitación que pronto dejaría de ser mía. ¿Dónde vas a ir?, preguntó. A tu casa, si te parece bien. Algunos días, hasta que encuentre algo para mí. Claro que sí. Tenés tu habitación lista siempre. La tengo lista desde que te fuiste con Rodolfo hace 40 años. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin estrés, con la claridad de quien finalmente ha tomado una decisión que lleva años madurando. A las 6 de la mañana siguiente, yo ya estaba despierta, con mi mate en las manos mirando el patio. El cielo estaba comenzando a clarear. Ese momento gris azul que tiene Buenos Aires antes de que salga el sol. Escuché el auto de don Héctor. Escuché las puertas, las voces, pasos en la vereda, el sonido del cartel rozando contra la reja. Desde mi ventana, sin asomarme demasiado, vi cuando su asistente colocaba el cartel. Se vende, en letras grandes, blancas sobre rojo. Era claro, directo, sin ambigüedades. Sofía se despertó alrededor de las 9 de la mañana. La escuché bajar las escaleras, sus pies descalzos en cada escalón. Luego fue hacia la puerta frontal, como hacía cada mañana. Ahí fue cuando pasó. Un grito, no de dolor, de realidad chocando contra una vida de ilusiones. ¿Qué es esto? Entré a la sala de estar. Sofía estaba parada frente a la puerta, en pijama, descalza, blanca como papel. Sus ojos estaban fijos en el cartel de Se vende. ¿Qué es esto, Graciela?, preguntó girándose hacia mí. Su voz había cambiado. Ya no era melosa, era pequeña, era asustada. Es lo que dice, amor, se vende la casa. ¿Vos estás vendiendo la casa? ¿Nuestra casa? Mi casa, dije tranquilamente. Está a mi nombre. Sofía se quedó mirándome. Luego miró afuera hacia el cartel. Luego volvió a mirarme. Esto es una broma. No puedo creer que estés bromeando. No estoy bromeando. Sofía fue al teléfono, marcó el número de Martín. Lo escuché desde la cocina, donde me había puesto a hacer mate como si nada pasara. Martín, necesito que vengas ahora. Pasó algo. Sí, ahora, por favor. Martín llegó 1 hora después. Venía con esa cara de asustado que tiene, como cuando era chico y yo le decía que teníamos que hablar de algo importante. Lo que pasó después fue intenso pero breve. Sofía gritaba. Decía que era imposible, que no era legal. Yo simplemente mostré los documentos, la escritura, todo. En letras claras, Graciela Elena Fontana, titular. Martín los leyó con cuidado, como si buscara alguna letra chica que lo salvara. No la hay. Mamá, ¿por qué no me dijiste antes?, preguntó. Su voz era pequeña. Porque esto era mi decisión, mi amor.
porque esta es mi casa, porque tengo 67 años y merezco hacer lo que quiero con mi vida, y porque esperé demasiado tiempo a que vos vieras lo que estaba pasando y eligieras defenderme. Y como eso no ocurrió, tuve que elegirme yo sola. Martín no respondió de inmediato. Tenía los ojos húmedos. Miró a Sofía, que estaba parada en el umbral de la cocina, con cara de haber recibido una bofetada que no terminaba de procesar. Luego me miró a mí. Siento todo esto, mamá. Siento lo que te hicimos pasar. Lo sé, mi amor, lo sé. Sofía subió sin decir nada más. Escuchamos el portazo desde la cocina. Me quedé sentada frente a Martín, en silencio, durante un rato largo. Luego él dijo: ¿Vas a poder perdonarme? Ya te perdoné, dije, pero perdonar no significa quedarse, y esta casa me corresponde administrar como yo decida. Al final de esa semana, yo estaba en la casa de Estela. Llevé lo importante. Sofía no habló conmigo antes de que me fuera. Martín subió a despedirse. Lo abracé en la puerta. Quiero que sepas que te quiero, le dije, y que siempre vas a poder venir a verme, donde sea que esté. Pero necesitaba salvarme, y nadie lo iba a hacer por mí. La casa se vendió en 35 días, a un precio mejor que el esperado. Una familia joven, con 2 hijos pequeños. Con parte del dinero, fundé una beca anual en la escuela primaria número 17, donde enseñé 40 años, a nombre de Rodolfo, a nombre de la educación, del crecimiento, de las cosas que duran. Encontré un departamento en Flores. No es grande, son 50 metros cuadrados, pero es mío. Tiene un balconcito donde pongo mis plantas. Cultivo tomates, albahaca, perejil. Cosas simples que dan vida. Cosas que crecen cuando las cuidas. Mi hermana Estela viene a visitarme. Tomamos mate en el balcón, mirando la calle. Mis amigas de toda la vida vinieron a verme apenas me mudé. Leo los libros de Rodolfo, como lo que quiero, cuando quiero. Duermo bien, duermo tranquila. Una mañana hace poco me desperté en mi departamento. Hice mate, salí al balcón. Vi a la gente pasar por Flores, un colectivo parando en la esquina, una mamá llevando a su hijo a la escuela, y pensé, finalmente estoy en mi lugar. A veces pienso en Sofía y ese desayuno, en cómo en un acto de desprecio ella construyó exactamente lo que estaba anunciando, que yo era una carga, porque en cierto modo, después de ese momento, yo fui una carga legal, una carga que tenía escritura, una carga que podía decir no. Pero lo que aprendí es que a veces decir no es el acto más amable, porque al irme, al vender esa casa, yo no estaba castigando a nadie, estaba salvándome a mí misma. Martín me llama de vez en cuando. Le digo que lo quiero. Le pregunto por su vida. Él me pregunta cómo estoy. Le digo que estoy bien, que estoy en paz, que finalmente, después de tantos años, estoy viviendo mi vida. Algún día entenderá del todo, y eso también será suficiente. Yo estoy aquí, en mi balconcito en Flores, con mis tomates, con mi albahaca,
con mis libros, con mi paz, con mi nombre en los documentos y mi derecho al espacio. Eso es lo que valía la pena esperar. Eso es lo que era matemática, paciencia y el mejor no que pude haber dicho.